era carne de caballo. Restos o... Muy bien, hemos podido escuchar claramente el testimonio de una ex trabajadora vendedora, en este caso de la empresa Frigo Inca, Noemí Alvarado Llanos, quien además está pidiendo garantías para su vida porque dice recibir amenazas de Nilo Burga, dueño de esta empresa. Le daba los buenos días hace un momento, le daba los buenos días a la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, y consultarle si en este caso la respuesta de Jaliwarma, que ha dicho o la respuesta del MIDIS, que ha señalado que están apoyando activamente las investigaciones y que pedirán ampliar la denuncia para determinar la responsabilidad en los empleados, es adecuada. Buenos días, ministra. Muy buenos días y gracias por la invitación. En primer lugar, lamentar reiteradamente lo que viene sucediendo o se viene descubriendo en estos últimos tiempos respecto a la inadecuada y mala gestión que se ha llevado el programa de alimentación escolar Jaliwarma. Yo creo que lo primero es que el programa, efectivamente, de acuerdo a los comunicados que tenemos acceso de manera pública por los medios de comunicación, están adoptando las medidas de investigación. Sin embargo, creo que es importante y relevante el que no se deje solo a que la investigación se dé en materia judicial. Es clave en este caso, con la denuncia que estamos escuchando a través del reportaje que ustedes han puesto a disposición del público y a conocimiento de todos, que se adopten las medidas, evidentemente desde el sistema de justicia, para proteger a la testigo, para, como ella señala, aceptarla como colaboradora eficaz, pero sobre todo para resguardar las pruebas que evidencien para que finalmente haya responsables. Yo creo que aquí lo primero es que la justicia tiene que hacer su trabajo, y eso es custodiar evidencia, pruebas, testimonios, etcétera. Luego, lo segundo, y en paralelo, no menos importante, es lo que haga el programa de alimentación escolar Jaliwarma al interno. Eso no puede ser un mensaje de solamente el Poder Judicial está investigando y hay que esperar, o la Fiscalía, ¿sí? La Fiscalía, que es la que corresponde el proceso de investigación, sino más bien el que efectivamente dentro del propio programa se adopten las medidas de control y supervisión. Lo que estamos viendo, no solamente el reportaje del día de ayer, sino en los reportajes previos que han salido en diferentes medios de comunicación, es que hay un modo de operación donde los supervisores, la señora mencionaba supervisores de planta, aquellos que van a la planta a ver qué es lo que está pasando con esos alimentos. Y evidentemente están siendo sobornados, no corrompidos, pero además son personas que se han dejado corromper. Entonces, no quiero mencionar nombres porque a mí no me consta, pero de acuerdo a la información y a las decisiones que ha tomado el programa y el MIDIS, bueno, asumo que en ese proceso ando. Pero más allá de solamente las personas que han identificado, se tendrían que tomar medidas también respecto a los productos. Estamos acabando el año escolar y para el año 2025 debiera tenerse claro qué ajustes se van a hacer a las bases para el proceso de compras. Uno de los temas que es importante es que cuando se comenzó el programa de alimentación escolar, y es algo que no debemos olvidar, es que el mensaje de Jaliwarma estaba vinculado a que los niños que van a instituciones educativas públicas tienen el derecho de alimentarse tal cual cualquier niño de nuestro país. ¿Y esto qué significa en el tema de fondo? En el tema de fondo, el niño que recibe alimentación escolar es un usuario de un servicio del Estado. Y el Estado tiene que preocuparse por entregar la mejor calidad del alimento que entrega. Eso quiere decir que los controles tienen que ser rigurosos, no solamente por ser un programa de alimentación escolar, sino porque en principio esos productos que compra el programa de alimentación escolar deberían estar en el mercado. Es decir, todos los que estamos viendo, y me incluyo, deberíamos poder comprar ese alimento en cualquier bodega, autoservicio, mercado, en cualquier punto del país. Exacto. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que justo el alimento sea parte de la canasta de diferentes hogares y que dé la tranquilidad de que esa marca no ha sido solo creada para el programa de alimentación escolar. No olvidemos que hace ya desde el año 2012, ¿sí?, que se tomó la decisión en su momento de cerrar el PRONA, el Programa Nacional de Alimentación Escolar,
cuando escucho y veo estas noticias, regreso en el pasado, a hace más de 12, 14, 15 años, donde veíamos que había una red alrededor, que finalmente los proveedores no se preocupaban de que la alimentación que llegara a nuestros hijos, a los niños que van a instituciones educativas públicas, efectivamente lleguen con calidad. No tienen escrúpulos, por lo que nos estamos dando cuenta, entonces el tema es gravísimo. ¿Cómo garantizar, en este caso, algo que usted ha mencionado, que se custodien las pruebas, que se custodie la información que podría resultar relevante para determinar responsabilidades en la firma del contrato con esta empresa Frigo Inca, que, según esta denuncia, habría adulterado el contenido cárnico de las conservas, incluyendo carne de caballo? ¿Se puede custodiar las pruebas teniendo en cuenta que el actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social era viceministro cuando se firma ese contrato? Bueno, en realidad, de acuerdo a la información que nos ha dado la señora y lo que hemos tenido como información pública, esto data del año 21, del año 22. Quiere decir o que esas conservas fueron desechadas, fueron devueltas al proveedor o fueron consumidas. Es poco probable que la conserva del año 21, del año 22, esté en un colegio este año, porque estaría malograda, porque tienen fecha de vencimiento. Claro. Y por eso es importante hoy ver qué está pasando. Yo creo que... Pero tiene que haber documentación, me imagino yo, documentación de los estudios que se hicieron en ese entonces respecto al contenido de estas conservas que tendrían que estar en los archivos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Hasta qué punto un viceministro o una ministra, en este caso como lo era Dina Boluarte, conoce de esta información? Bueno, lo primero es que efectivamente los informes de los supervisores de planta tienen que obrar en el programa y por eso es importante que el sistema de justicia actúe inmediatamente para resguardar esas pruebas. ¿Qué decía el informe del supervisor de planta de aquella vez para poder contrastarlo con las declaraciones que ha dado la señora? La responsabilidad y el conocimiento a nivel viceministerial y ministerial realmente va a depender de cuánto le hayan puesto atención a lo que estaba pasando en el programa. Hay una dirección ejecutiva que es quien se encarga de sacar adelante los procesos. El viceministro y el ministro de cada sector, en este caso del MIDIS, se encarga de supervisar, de pedir reportes, de que todo vaya bien. Y cuando hablo de supervisar, hablo de que tiene que establecer también algún nivel de control a nivel viceministerial, inclusive invitar y generar espacios para que la población, los padres, el Ministerio de Educación, porque los niños comen en las escuelas, alerte de situaciones anómalas. No solamente puede dejar a que la dirección ejecutiva ejecute y no tengo ninguna situación de responsabilidad, sino que tiene la función de vigilar qué es lo que pasa, pedir reportes y también salir a campo, evidentemente, para poder evaluar qué es lo que está sucediendo. O sea, podríamos hablar de una responsabilidad por omisión de funciones si es que no se hizo la fiscalización adecuada. Me refiero a este nivel de ministro, viceministro y otros funcionarios. Hay responsabilidades a nivel de funciones dependiendo del nivel. Evidentemente la responsabilidad de lo que pase y no pase en el programa recae principalmente en el director ejecutivo. La responsabilidad del viceministro y del ministro en su momento es más efectivamente a nivel de supervisión. Correcto. No es la primera vez quién nombra que a ese... lamentablemente situaciones como estas han pasado y hay ministros, ¿sí?, y ministras en su momento que fueron interpelados, llamados a la comisión. Realmente yo estoy sorprendida de que eso no pase actualmente. Exacto. ¿Y quién nombraría a estos directores o a estos funcionarios que tenían responsabilidad en determinar la calidad de estas conservas? La designación de directores ejecutivos en los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social son responsabilidad del ministro de Estado de la mano con el presidente de la República. La resolución que designa sale con las dos firmas porque es una resolución suprema.
En ese caso, no es solo entonces, potestad del ministro de Estado, sino también del presidente de la República. correcto. En ese caso, entonces, Dina Boluarte, siendo ministra en ese momento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tendría responsabilidad en ese sentido, en el nombramiento de estos funcionarios que aprobaron estas conservas para consumo de nuestros escolares. Yo creo que efectivamente sí hay un nivel de responsabilidad. Yo he sido ministra en 2 oportunidades y nos ha tocado responder ante el Congreso y nos ha tocado responder cada vez que se nos ha llamado porque ha habido un problema en cuanto a la alimentación, porque ha habido un problema en cuanto a cualquier otro programa social y hay una responsabilidad política también. Definitivamente es importante conocer qué es lo que ha sucedido, mirar el nivel de responsabilidad, las medidas que se adoptaron y eso es algo que es relevante, ¿no? De un tiempo a esta parte nosotros estamos viendo que hay cambios de directores ejecutivos del programa de alimentación escolar que no duran más de 4 o 5 meses. Eso implica un cambio normalmente hacia abajo y eso implica una alta rotación de personas que no necesariamente terminan de entender y comprender la responsabilidad que tienen respecto de la alimentación y la responsabilidad de lo que implica el que los niños se lleven esa comida a la boca estando en la escuela y la confianza de los padres. Muy bien. Yo creo que en este momento hay una responsabilidad importante del ministro, ¿sí?, de Inclusión Social, así como de la propia presidenta en este momento, porque es un programa que atiende a más de 4,5 millones de niños en ámbito urbano y rural que requieren efectivamente los padres confiar en la calidad de la alimentación. Creo que tendrían que revisar absolutamente todos los contenidos de los alimentos para dar confianza a la población. Así tiene que ser. Muchas gracias a Paola Bustamante, ex ministra de Desarrollo e Inclusión.